tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, economía, política, debates y muchísimas cosas más. Bueno, señora, vamos a compartir la frase del día. Adelante. Si Alicia se hubiera cansado de correr tras el conejo blanco, no habría caído en la madriguera, ni hubiera descubierto el país de las maravillas, ni descubierto quién era ella. Sigue corriendo, cáete y no tengas miedo a descubrir aquello que aún no conoces. No tengas miedo de descubrir aquello que aún no conoces. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un temazo. Nos vamos al mundo de los cuidados del cuidador. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy a una querida amiga, porque ella no es invitada, ella es parte de esta casa. Me refiero a la doctora Luceta Fernández. Ella es la presidenta de la Sociedad de Logoterapia y Tanatología de la República Dominicana. Y con nuestra querida Luceta nos vamos a este mundo tan importante relacionado a los cuidados del cuidador. Buenas tardes, querida amiga, hermana, bienvenida a tu casa como siempre. Feliz de estar aquí contigo. Oye, pero qué frase más hermosa la de Alicia. Eso me encantó. No te canses. No te canses, así mismo. Hoy tú nos traes, Luceta, un tema muy importante porque muchas personas se hacen muchísimas preguntas sobre este asunto del cuidador, los cuidados del cuidador. ¿Qué es un cuidador para ti? Vamos a ver. Mira, el cuidador es la persona que cuida a algún enfermo, en este caso, ¿no? En lo que nos vamos a referir al tema. Es la persona que cuida a algún enfermo, ya sea de la familia, algún amigo o que se dedique a cuidar enfermos. Entonces, esta persona necesita también tener cuidados especiales consigo mismo. ¿Para qué? Para poder ejercer ese rol de tanto amor en óptimas condiciones, sin olvidarse de sí mismo. Que sobre todo los cuidadores, en la experiencia que tengo, hacen mucho eso, se olvidan de sí mismos, en su afán de cuidar. Tú sabes que yo creo que es algo también como muy afín a nosotras las personas que nos dedicamos al servicio. Recuerdo que una vez le decía a un gran amigo mexicano, al licenciado Pablo, de la Universidad Lisieux, yo le decía, Pablo, es increíble, a veces nosotros, los que nos dedicamos a estas cosas y como que somos como muy espirituales, nos olvidamos que vivimos en un mundo y que también tenemos un cuerpo y que necesitamos cuidarlo, tú sabes. Y él estuvo de acuerdo conmigo. Entonces a eso es que se refiere. A eso es que se refiere cuando cuando decimos los cuidados que necesita también tener el cuidador. ¿Cuáles son los diferentes tipos de cuidadores que hay? Mira, en realidad el cuidador en general es el cuidador que se dedica a ejercer, no voy a decir que es una profesión, porque la mayoría de los cuidadores no son ni siquiera profesionales, ¿ves? Son personas que dicen, bueno, yo voy a cuidar a papá, yo voy a cuidar a mamá, yo soy que va a cuidar de mi esposo, de mi hermano, de esa amiga o de ese amigo que necesita en este momento alguien que esté a su lado porque está pasando por una enfermedad. También, claro, hay cuidadores profesionales, como por ejemplo están las enfermeras profesionales, lógicamente están, pero las enfermeras profesionales saben exactamente también lo que tienen que hacer y generalmente van por un rato, que es el rato en las que están contratadas. Pero los cuidadores en sí, que son los cuidadores familiares, los cuidadores en amor, esos generalmente están 24/7. Y si te digo la verdad, gran error. ¿Por qué dices que gran error? Sí, porque necesitan tiempo para ellos mismos también.
¿Ves? Generalmente en los cuidadores se presenta ¿qué? Se presentan depresiones, se presenta mucha angustia, se presentan también enfermedades porque no se ocupan de ellos, a veces se olvidan hasta de comer en su afán de cuidar. Mira, yo tengo por ejemplo el caso de una persona que hace poco me llamó que estaba muy mal, tiene a cargo tanto a la madre como al esposo y siente que no tiene tiempo absolutamente para nada. Ahora, también tenemos que ponernos a pensar qué será lo que estará ocurriendo ahí. ¿Cuál es el tipo de entrega de esa persona? Se está entregando tanto que no admite que otro lo ayude. O sea que ahí podríamos hablar de un apego muy grande. También podemos hablar de Y un hay apego, sí. Sí, pero hay personas, Luceta, perdóname, que no le gusta delegar. Sí, Porque eso considera que si ellos no hacen las cosas, nada Nada está está bien, exactamente, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sí, el apego también, porque fíjate, la vida y el ser humano se trata mucho también de significados. ¿Qué significa esa persona para mí? Que yo necesito ser quien tiene que estar 24/7 sobre ella. ¿A qué tengo miedo? Tengo miedo a que pueda morir. Tengo miedo a que se vaya a grabar. Siento que si no soy yo, eso podría ocurrir. Y culpa también puede haber. Exacto, también, claro que sí, porque hay diferentes emociones que los cuidadores manejan y que las familias manejan. O sea, también puede haber culpa. Tal vez yo pensar, bueno, es que yo no me dediqué a ella o a él antes y quién sabe si se enfermó por eso y ahora yo necesito expiar de alguna manera. Es muy complicado, Cris. O sea, son muchas cosas muy profundas. Y generalmente cuando los cuidadores van, por ejemplo, a la terapia, son muchas las cosas que necesitamos mirar e indagar, a ver qué es lo que sucede. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas cualidades que tiene que tener un cuidador? Mira, lo primero es la entrega, pero una entrega realista. Una entrega de sí, te amo, te cuido, estoy aquí para ti, pero también me amo, me cuido y necesito estar para mí. ¿Por qué? Porque también para yo darte un buen cuidado, necesito yo estar en condiciones óptimas, como dije hace un ratito. ¿Ves? Ahora también el cuidador necesita adiestrarse, entrenarse. Por ejemplo, yo te comenté hace un ratito que la mayoría de los cuidadores son familiares. Es bueno, por ejemplo, que esos cuidadores puedan tomar un curso, entrenarse con las mismas enfermeras, saber cómo tienen que hacer, cómo tienen que cuidar, porque también a veces en su afán no saben hacerlo y pueden también agravar la situación. ¿Ves? Sí. Entonces sí necesitan entrenarse, algún tipo de entrenamiento, pero yo pienso que muchas veces el entrenamiento primordial tiene que ser el entrenamiento emocional. Emocional. Ese equilibrio emocional que le lleve a dar y a darse. Sí. A dar, pero también a permitir, como tú dijiste hace un rato, que el otro le dé. Y que el otro le dé ¿qué? Que el otro le diga, mira, vamos a turnarnos, mira, vamos a equilibrar esto. Y ahora, voy a ser muy sincera. En la mayoría de las familias, ya supiraste, ¿verdad? Bueno, imagínate. En la mayoría de las familias, imagínate, cuando hay un cuidador principal, sucede que todo se le delega a ese. ¿Por qué? Porque como ese es el que está, ese es el que no reclama, ese es el que todo lo quiere hacer, bueno, porque es fácil para mí. ¿Ves? Entonces, yo generalmente les digo a las familias, es bueno hacer reuniones familiares. Cuando es mamá, es papá que está enfermo, es alguien de la familia, vamos a hacer una reunión familiar. Claro. Vamos a ver qué puede aportar cada cual, porque, ojo,
todos no van a aportar lo mismo, ni pueden aportar lo mismo, y eso hay que entenderlo. Claro. Y por muchas cosas, no solamente de índole emocional, también ni económica. Tal vez algunos pueden aportar más, otros pueden aportar menos, pero el asunto es que se pongan de acuerdo. Ahora, te voy a poner un ejemplo. En una familia, suponiendo de varios hijos, hay algunos que dicen, bueno, es que yo no tengo paciencia. O sea, yo no sé lidiar con mamá, yo no sé lidiar con papá. Entonces, ¿a qué se va a quedar ese? ¿A Sí. qué? Pero, ese no se va a quedar a nada, ese lo va a hacer de mala gana, pero puede aportar de otra forma. ¿Cómo? Por ejemplo, ok, tú no tienes paciencia con papá, tú no tienes paciencia con mamá, ok, haz la compra y tráela. Porque mientras yo, que sí tengo paciencia, voy a estar aquí cuidando, tú puedes ir a hacer la compra y traerla. ¿Ves? Entonces, es una forma de dividirse los roles para que haya armonía en la familia. Porque, querida Cris, te voy a decir algo. Generalmente cuando estas cosas suceden, son muchos los problemas familiares que surgen y muchas las heridas familiares que se ahondan. Claro que sí. Entonces es momento de unión y no de desunión. ¿Y qué debe de hacer una persona que es cuidadora o cuidador? Tiene varios hermanos y nadie quiere asumir su responsabilidad. Vemos muchos casos que todo se lo dejan a una sola persona. ¿Qué tiene entonces que hacer esa persona si los demás no están en eso? Punto. Mira, vuelvo a repetirte. Primero convocar una reunión. Si no pueden ponerse de acuerdo, buscar una persona que no sea de la familia o que sea de la familia, pero a la que le tengan mucha confianza, que pueda servir como mediador. Si no hay una persona de la familia, entonces buscar un profesional que pueda acompañarlos en ello. Es muy, muy importante. ¿Tú sabes por qué es importante? Sobre todo porque el enfermo se da cuenta de todo. Sí. Y es muy triste para un padre o una madre ver que sus hijos Están en conflicto. exactamente, se pueden sentir incluso como una carga. Y es lo que menos necesitan en ese momento. Entonces es necesario obligatoriamente que se pongan de acuerdo. Ahora, si al final no pueden ponerse de acuerdo, entonces ese cuidador va a tener que mirar de qué otra persona puede valerse, ya sea de un profesional, de una enfermera profesional, En particular. exactamente, o de algún amigo o amiga cercana, de alguien que pueda acompañarlo para poder equilibrar el tiempo. Sí, ¿qué papel juega esa capacidad de comunicación entre el cuidador y la persona que está cuidando? Mira, la comunicación es básica. Ahora, Cris, tenemos que mirar también qué pasa con la persona que se está cuidando, porque si, por ejemplo, es una persona que tiene Alzheimer, ¿qué comunicación puede haber? Por lo menos no verbal. Sí. ¿Te das cuenta? Pero si es por ejemplo, si el papá o la mamá o la persona que se esté cuidando está mentalmente capacitado, pues lógicamente la conversación es básica. Sí. Es básica. Sí. ¿Mm? Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, ¿qué papel juega esto cuando hablamos de cuidadores? Cris, la inteligencia emocional, querida amiga, tú sabes que es para todo, absolutamente para todo. O sea, el cuidador que no tenga inteligencia emocional o que deje eso, o va a tener que ver qué puede hacer, de quién puede asesorarse. Porque imagínate tú, cuando estamos cuidando a una persona que está enferma, esa persona que está enferma, ¿qué es lo que necesita? Amor, atención Cuidados, y paciencia. amor también. Paciencia. Mira, no hay un ser humano que necesite más paciencia que un adulto mayor. Sí. Porque el adulto mayor, por lo general, tiende, por ejemplo, a repetir mucho sus historias.
Sí. a repetir las cosas. A olvidarse de las cosas. Exactamente. Entonces tenemos que tener paciencia. Mira, yo te lo digo y te lo digo más que por los libros, por la experiencia. Yo también la tuve. Porque yo cuidé a una madre que falleció a los 96 años. Sí. Y yo recuerdo perfectamente que mami repetía mucho las cosas. Y que mami, como tú dices, se le olvidaba. Mami me decía, yo comí, pero hacía 5 minutos que había comido. ¿Ella tenía Alzheimer? No, La ella mía- le empezaba ya... La mía exacto. tenía, mira, Sí. es fuerte. Ujú, ujú. Sí, porque en los adultos mayores lo que se le afecta es la memoria corta en realidad. Tú sabes, esas cosas que pasaron hace un ratito, entonces se les olvidó. Sin embargo, se acuerdan de cosas que sucedieron hace 20 años. Así Entonces, mismo. y te las repiten. Entonces, eso es otra cosa. Cuando tú estás cuidando, por ejemplo, un adulto mayor, déjalo que hable, deja que repita sus historias. ¿Sabes por qué? Porque son sus vivencias, fue lo que conoció, ¿m? Es lo que le queda prácticamente. Sienten algún tipo de regocijo cuando las están contando de nuevo y se transportan a ese momento que fue importante en su vida porque si no, no estarían contándolo. ¿Ves? Entonces, uno de los atributos de ese cuidador tiene que ser sobre todo la paciencia. Yo he visto muchos casos donde a los ancianos se les maltrata. Sí. Ay, va ahí viene tú otra vez a repetir lo mismo. Ujú. Mejor cállate y no le digas así. Mejor sales de la habitación y no le digas así. ¿M? Pero la inteligencia emocional, como tú acabas de decir, es básica. Y si usted no tiene inteligencia emocional, ni en eso ni en nada en la vida, está feo para la foto y despeinado para el video. Así mismo. ¿Consideras tú que hay mucha violencia relacionada a las personas mayores en términos generales? Sí, claro que sí. Claro que sí. Yo te voy a decir una cosa, como dicen por ahí, no se sabe ni del credo la mitad. Tú sabes, generalmente los adultos mayores son muy abusados. Eso es cierto. Son abusados en palabras, son abusados en cuanto emocionalmente. A veces son muy, muy descuidados. Eso depende mucho de las familias, tú sabes. A veces con ellos se quiere, cómo te puedo decir? A veces tal vez no ha sido para el hijo tan buen papá o tan buen mamá, y ese es el momento como del desquite. De pasar factura. Como de pasar la factura, tú sabes, y la verdad es que no, definitivamente no. Sí, también desde ese nivel, Luceta, muchos son abusados también económicamente, usan sus recursos, se lo gastan. Y hay un punto también que en casos en que ellos no tengan una situación como de Alzheimer, no lo dejan, señores, decidir. ¿Qué tú opinas sobre Sí, eso? mira, Tomar ciertas yo- decisiones. Sí, mira qué es lo que sucede, Cris. Y qué bueno que tú me lo comentas. Yo te voy a dar un dato. Déjame decirte que estadísticamente las mujeres ancianas son más abusadas que los ancianos. ¿Por qué? Mira, yo pienso que es un asunto de género, en realidad, de género. Generalmente tú sabes sobre todo que hay muchos países donde las mujeres no tienen ni siquiera decisión sobre la casa, sobre la tierra, donde ni siquiera pueden heredar. Señores, es increíble, pero todavía hay países así en pleno siglo XXI. Vamos a estar claros. Y al parecer, las ancianas sufren más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellas han vivido toda su vida amparadas por un esposo. Cuando si es el esposo el que fallece, entonces ellas se ven totalmente muchas veces abandonadas, tú sabes. Entonces aparecen, eso se da también con los ancianos, pero más con las ancianas, estadísticamente, en un estudio que se hizo, aparecen por lo general las personas que le quieren quitar su dinero. Ay, sí. O que le quieren quitar su casa. Sí. ¿M? La ponen a firmar. La ponen a firmar, y yo te puedo decir que, bueno, supe de un caso recientemente y fue aquí en el país, no puedo decir nombres ni mucho menos, o sea, una señora que la internaron en un asilo y le vendieron su casa. Eso es así.
Le vendieron su casa y ella está internada en un asilo y los hijos ni siquiera van. Ay, Dios mío. Entonces, eso sucede muchísimo, querida. Y en cuanto a lo que tú dices, mira, me hiciste la pregunta acerca de que ellos tengan decisión y que qué pasa cuando tienen Alzheimer. Mira, cuando ya la persona tiene Alzheimer, no puede tomar ningún tipo de decisión. Obligatoriamente es la familia la que tiene que decidir. Ahora, si no es así, si papá y mamá Así mismo. están en sus plenas facultades, hay que tomarlos en cuenta y hay que tomar en cuenta cuál es su deseo. Respetar. Respetar su deseo, exactamente. Yo te lo digo porque he visto hijos peleándose por casa que no han construido, Claro. por dinero que no han trabajado. ¿Te das cuenta? No, pero teniéndolos vivos a los Exacta- padres. bueno. Ya ellos andan buscando su cuarto. Exactamente. Teniéndolo ahí. Exactamente, exactamente. Entonces hay que respetar obligatoriamente. Lamentablemente, no me lo creas al 100%, creo que las leyes no apoyan mucho ahora mismo con eso, porque creo que después de cierta edad, no sé si es los 80 años, algo así, ya la persona necesita tener como el aval de los hijos. No entiendo por qué, porque si a los 80 años usted está en pleno juicio, no entiendo por qué usted tiene que tener el aval de nadie. Pero, lamentablemente, hay casos que son así. Ujú. Sí. Incluso entidades bancarias creo que no les permiten, después de cierta edad, abrir una cuenta, pero son entidades, si no me equivoco, para no meterme en un lío, ni meter en un lío de otra controversia, Claro. creo que es así. Pero, sin embargo, entidades extranjeras sí lo permiten. O sea, que ahí tenemos una gran brecha, una gran Una gran diferencia. brecha, exactamente, una gran diferencia. Sí. Desde tu punto de vista, cuando hablamos de cuidar, de cuidadores, a nivel general, tendríamos que tocar esta parte, vocación. ¿Qué opinas? Obligatoriamente. Pero es que imagínate tú, si no hay vocación, querida. Pero ese es el asunto, Crismeli. Ahí es que está. Fíjate, es que la mayoría de los cuidadores familiares no es por vocación, ¿Y por qué lo hacen? por compromiso. Y algunos por interés, mi amor. Claro, exactamente. Tratan bien a la viejita Por- y al viejito, por los chelitos, mi amor, por los chelitos, por los cuartitos. ¿Qué Ay, tú crees? Dios. Bueno, no vamos a decir que son todos. Algunos casos. Algunos Señora, acuérdense casos. que yo estoy donde la doctora controversia. Algunos casos, bueno, estamos aterrizando la situación, pero Sí. sabemos que algunos casos también es por los chelitos. Sí, ahora, yo te voy a decir una cosa. Hay gente que cuida con mucho amor. Sí. Porque me consta. Yo conozco muchos, de verdad, que cuidan con amor, que cuidan con vocación. Pero lo de la vocación, ¿cómo te digo? Pueden tener vocación, pero es más por el compromiso, porque es mi papá y es mi mamá, tú ves, y yo necesito atenderlos. O sea, tenga vocación o no. Pero para ser cuidador, por ejemplo, profesional, sí hay que tener mucha vocación, definitivamente. Definitivo. Ahora, tú no me has preguntado de los duelos del cuidador. Oh, por ahí no vamos ahora. Ahora vamos arriba. Tú eres tanatóloga, yo Claro. estaba esperando eso. Vamos arriba, arranca hermana. No, tú sabes que también los cuidadores, dentro de los cuidados que tienen que tener, tienen que ver mucho con sus duelos, tú sabes. El cuidador que lo hace por amor es un cuidador que vive un duelo anticipado. Sí. Sabe que esa persona a la que ama tanto va a ir decayendo y va a llegar un momento en que ya no va a estar más. Entonces hace su duelo anticipado. Sí. Pero muchos de ellos también hacen duelos por sí mismos, tú sabes, porque esa persona de alguna manera le da un sentido a su vida y cuando esa persona desaparece, ¿qué tú crees que sucede? El sentido de ese momento se fue. Se fue. Se quedan como en un vacío existencial. Grandísimo. Entonces necesitan Ayuda. ayuda y necesitan buscar otro sentido. Pero también ese duelo por sí mismos es por el duelo de que ellos se olvidan de sí, de que se olvidan de su vida,
se olvidan de sus gustos, se olvidan de hacer las cosas que les gusta hacer, se olvidan de sus carreras. Yo, no. Estoy, No. hermana, totalmente de acuerdo contigo, como tanatóloga que somos. Sí. Pero lo relacionado a ese duelo anticipado, tú sabes que en el mundo de la tanatología, del mundo del duelo, 2 más 2 no son cuatro en todos los casos, porque cada duelo es único y diferente. Claro. Y hay algunas personas que aunque estén al lado de esa persona, no están viviendo ese duelo anticipado. Simplemente ese mismo duelo hasta se puede convertir en un duelo patológico. En muchos casos lo vemos. Porque se quedan atascados, vamos a decir así, en una sola fase de duelo. Y no salen de ahí. Sí. Niegan el deterioro del paciente o del familiar, lo niegan, y hasta el final pueden caer en patológico, Sí, aunque estén viviendo el proceso porque completo lo que de deterioro. pasa, fíjate qué es lo que sucede. Lo que sucede es, Crismeli, que se quedan en la etapa de la negación. Exacto, Ahí es que está. Entonces no siguen haciendo las tareas del duelo. Ahí es que está. Pero te voy a dar un dato. Esto es algo que mi querido profesor Antonio Vargas Tenorio, que siempre lo menciono, nos mostró y que me hizo mucho sentido. A él no le gusta el término de duelo patológico. ¿Y tú sabes por qué me hizo sentido? Porque el duelo al final de cuentas es un proceso de sanación. Entonces, si es de sanación, no puede ser patológico. A él le gusta más decir duelo complicado. Okay. Entonces, se nos complica el duelo cuando se queda la persona estancada en una de las tareas, que es la de la negación. Bueno, se quedan estancadas en negación y en la segunda tarea, que es la emocional, pero no pueden pasar ni a la tercera ni a la cuarta, que es la de recolocación en el pasado y la de adaptación a un medio ambiente nuevo. Sí, realmente se mantienen por mucho tiempo en ese nivel, vamos a decirlo así, y esto de una forma u otra les impide poder vivir una vida de manera normal. Exactamente. Esas son personas que obligatoriamente, ya si el duelo se complica, van a tener que buscar terapia, van a tener que buscar alguna persona que los acompañe a poder seguir adelante. ¿Cómo debe de cuidarse ese cuidador? Ese cuidador lo primero que necesita es aceptar que necesita cuidarse. Todo empieza por ahí, por una aceptación, que necesita cuidarse. ¿Cómo? Alimentándose bien. Hay muchos que se olvidan hasta de comer. Durmiendo lo mejor posible. Hay algunos que ni duermen o duermen muy mal por estar cuidando. Pedir ayuda, pidiendo ayuda para poder equilibrar su tiempo. Saliendo a hacer también una vida y hacer cosas que le gusten, saber desapegarse momentáneamente. Y como tú dijiste hace un rato, delegar. Esa persona necesita, por ejemplo, si le gusta ir al cine, ir a un cine. Si le gusta juntarse con los amigos como a ti y a mí a tomarnos un café, a tomarse un café. Sí, ¿verdad que sí? Eso. Si hacer las cosas que le hagan sentir que está vivo, salir de esas 4 paredes, no echarse a morir, o como quien dice, a no quedarse en la victimización, porque eso es una de las cosas importantes también que el cuidador necesita ver. Muchos cuidadores se victimizan. Dicen, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué si somos tantos soy yo? ¿Por qué? Y se quedan en el por qué, y en el por qué, y en el por qué, y no salen de ahí. Entonces, ese asunto de quitarnos desde esa posición y mirar qué es lo que verdaderamente necesitamos para seguir caminando. Eso es. Pero todo empieza con una aceptación de que yo estoy vivo, de que yo también necesito y de que para cuidar en amor y tengo que estar en las mejores condiciones, como dije hace un rato. Para poder brindar eso. Para poder brindar eso, exactamente, para poder brindar eso. Pero yo te puedo decir que conozco muchas personas que no, que se enclaustran totalmente, que no salen absolutamente, y si salen con una emoción de culpabilidad terrible. Sí. Es más, te puedo decir que muchas veces salen y entonces están presentes por medio del teléfono. Que realmente no salieron.
Exacto. No salieron. Porque el Están asunto ahí es como quieren. desprenderse, aunque sea Sí, eso es momentáneamente. cierto. Muy común es eso. Exacto, de la situación y también del ambiente. Pero entonces tampoco saben hacerlo. Pero es algo también que tú dijiste hace un rato. ¿M? Es el asunto de no sé delegar. Y ahí la pregunta es, ¿para qué me sirve todo eso a mí? Sí. ¿Qué lugar ocupa eso en mí? ¿Qué es lo que llena en mí eso? Que yo no sé ni siquiera dejarlo por un rato. Volvemos de nuevo, porque aquí hay personas que consideran que si no están, todo se derrumbó. Todo se derrumba. Nada y también, funciona. exactamente, y por ejemplo, si hay otra persona que hace su labor, siempre está mal hecho. Sí. Siempre, nunca está bien hecho, siempre está mal hecho. Podríamos decir hasta cierto punto que estaríamos hablando de los perfeccionistas. Sí, claro que sí. Hay muchas connotaciones en realidad que se podrían mirar, tú sabes, muchas connotaciones. Podría haber también algo de egoísmo, Sí. de egoísmo, de mírame, yo estoy aquí. O de sentirme que yo soy prescindible. Imprescindible para todo. Quién sabe si en algún Claro. momento yo fui invisible y ahora me toca esta oportunidad que me viene como anillo al dedo para decir, miren, yo estoy aquí y soy imprescindible. Pero hay muchas personas que le gustan ser los protagonistas de las películas. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero no los tratemos tan mal, en realidad. Ay, que no, No los Luceta, tratemos pero tan tampoco no compaño tibio. Hay mucha gente que le gusta ser los protagonistas al final de la película. Comenzó la película, en el medio, nada de nada, pero entonces al final los protagonistas. Yo he visto muchos casos de sí, esos. sí, pero fíjate, los protagonistas, lo que pasa es que son seres sufrientes, querida. ¿Ves? O sea, cuando tú ves personas así, en realidad son personas que están sufriendo mucho internamente y necesitan ser mirados y necesitan ser vistos. Tú sabes, en base a ese sufrimiento tal vez es algo que tiene que ver con ellos mismos. Es muy complejo el tema. Es muy complejo en realidad, tú ves, pero volviendo al cuidador, el cuidador en realidad hay muchos, como tú dijiste, hay muchos tipos de cuidadores, pero en realidad son personas que en general lo hacen llenos de amor, Sí. no es llenos de amor, pero que necesitan entender, y ya lo hemos dicho como 5 veces, que también necesitan amarse a sí mismos. Sí, vemos muchos casos en los cuales muere primero el cuidador Ay, que el querida, enfermo. sí. ¿Qué opinas? Ay, sí, sí, sí. Lo hemos visto muchísimo, muchísimo. Y te puedo decir, porque, ¿qué sucede? Que al descuidarse tanto de sí mismos, se enferman, Sí. no se atienden. Entonces resulta que ese muere primero que el enfermo. Y ese es el punto. Si yo amo tanto a la persona que estoy cuidando, necesito cuidarme. Porque si yo muero, ¿qué puede pasar con esa persona? Sí. Pero ese caso se ha visto muchísimo. Mueren de infartos, desarrollan cáncer, sí, Muchas situaciones. accidentes cerebrovasculares, claro que sí. Muchas veces no comen bien y también les da anemia. No duerme. Exacto. Todos esos factores influyen mucho en su salud. Vamos a plantearte una situación. ¿Qué debe de hacer una familia, en el caso específico, que vea una madre que está en esta situación, que no quiere dormir, que no quiere comer, que no quiere entender que debe delegar? Bueno, mira, los hijos necesitan siempre estar pendientes de sus padres. Si vemos, por ejemplo, que mamá, eso se da mucho, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en el caso de que es el papá que está enfermo, entonces la madre, la esposa, se vuelca sobre su esposo, lógicamente. Los hijos necesitan conversar con ella y acompañarla también con eso, sacarla. Y te puede ser una cosa, puede ser incluso hasta cuesta arriba, porque muchas veces no, es que no quieren, no quieren salir. No. Es más, le da temor de que si se van puede ocurrir algo, morir el esposo mientras ella está afuera, por ejemplo. Entonces, es cuesta arriba, pero necesitan obligatoriamente ayudarla con eso. No la pueden obligar, pero sí buscarle ayuda. Y yo te voy a decir una cosa, en esos casos,
siempre en buen dominicano, los hijos tienen que buscársela. ¿Mm? Sí. Mira, mamá, vamos a contratar una enfermera para que tú la dirijas, porque hay que decirle así, Sí, es para verdad. que tú la dirijas y esa persona pueda ayudarte en los quehaceres. ¿Ves? Porque hay que ser inteligente en la conversación con la madre o con el padre, porque también se da lo contrario, es el padre que cuida a la esposa. ¿Mm? Entonces, irlos llevando así, mira mamá, te voy a venir a buscar porque tu nieta, a la que tú amas tanto, quiere ir contigo al parque. Yo no quiero ir al parque. Entonces tú le pones la muchachita, abuelita. Por eso te dije que hay que buscársela. No quiero ir al parque. Porque lo que no podemos... No quiero. Ajá, porque lo que no... Espérate, yo soy la persona. Ah, eres tú. Ah, no que estamos... quiero. Ajá. No quiero ir al parque. Yo tengo que estar aquí hasta el final. Entonces, mira, mamá, te traje a Wendy. Wendy, habla con abuelita. Tú ves, eso es el asunto, porque fíjate, ni forzado ni los zapatos entran. Y no es verdad que a una persona mayor tú la vas a obligar a hacer lo que no quiere. Tú tienes que mirar bien por dónde es que vas a entrar con cariño, con inteligencia y con amor. ¿Para qué? Para poder acompañarla también en su cuidado. Sí. Y también conversar, mira mamá, oye lo que te voy a decir. Nosotros sabemos que tomas muchísimo, papá. Ahora, si tú te cuidas, papá va a estar mejor. Y se va a sentir feliz. Y se va a porque sentir ve que tú te estás feliz. cuidando. Exactamente. Y se va a sentir feliz. Entonces, ¿qué te parece si vamos, aunque sea media hora, y nos tomamos un café? Yo que soy tu hijo que necesito Hay que hablar buscársela contigo. mucho, hay que en buen buscársela dominicano, en buen buscársela. dominicano de todas las maneras habidas y por haber. ¿Que es fácil, sobre todo con una persona mayor? No. Les aseguro que no. Me los gustó, aseguro, me gustó no. mucho esa parte cuando tú compartiste que tenemos que decirle para que tú dirijas. Claro. Eso es clave. Clave. Eso es clave. Claro. Porque automáticamente si tú no pones ese punto, lo que van a sentir es Que me están relegando. tú estás tomando decisiones por encima de ellos. Claro, claro. Eso es clave. Que me están relegando. Ah, yo no sirvo para nada. Exactamente. Tú la traes porque yo no sirvo. No, es para que tú la dirijas. Y entonces tú hablas con esa persona y tú le explicas la situación para que inteligentemente ir manejando todas las cosas. Esa es la forma en realidad. Pero la tendencia siempre es a querer forzar. Entonces no nos sale. Sí. Y ahí es que nos frustramos. Sí. ¿Ves? Pero lo que tú dijiste, inteligencia emocional. Bastante. Porque posiblemente también desde la primera no va a salir. No. Entonces tienes que seguir a la segunda y a la tercera. Y seguir así sucesivamente. Como digo yo, plan A, plan B, plan C hasta la Z. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los errores más comunes que hacen los cuidadores? Mira, el primero, el que hemos estado hablando en el programa, no cuidarse. Ese es el primer error más común. El olvidarse de sí mismos, el desesperarse, el frustrarse. Porque al final de cuentas, eso va a ir en contra no solamente de sí, sino de la persona que está cuidando. Ese es el error más común. Definitivamente. Y el principal. Sí. Y de ese derivan todo lo que vengan atrás, los que puedan surgir. Sí, lo que hablamos, no saber delegar, no pedir ayuda también De ese depende. Mira qué es lo que todo. sucede, Cris. El cuidador necesita hacer un acto de reflexión. Sí, Tú sabes que todo está en el autoconocimiento. sí, un autoconocimiento, claro. ¿Ves? ¿Qué es lo que yo necesito en este momento? Eso es básico. ¿Qué es lo que yo necesito en este momento para sentirme bien cuidando a mi mamá?
¿qué es lo que yo necesito para no sentir esta angustia tan grande? O una carga. Exactamente. ¿Qué es lo que necesito en este momento para no sentirme tan desesperado? Yo he visto mucho. Te dije que hace poco recibí la llamada de una persona que estaba totalmente desesperada. ¿Qué es lo que necesito para eso? Y aceptar que lo necesito. Y después de aceptar que lo necesito, dar los pasos necesarios con quién tengo que conversar. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo puedo hacer? Lo que pasa es lo que yo digo siempre, Cris. No estamos acostumbrados a hacernos preguntas. Sí, es verdad. ¿Ves? ¿Por qué? Por el miedo a ese encuentro con nosotros mismos. Porque es más fácil usted señalar al otro y no analizar lo de usted. Pero es mejor que tenga la culpa tú a que la tenga yo. Exactamente. Es muy fácil, es muy fácil. ¿Te das cuenta? Entonces, no, además, fíjate, no nos gusta hacernos preguntas también por temor a las respuestas. Por ese encuentro. Ahí es que está con ese encuentro, así es. Entonces, ¿qué pasa? Además, si yo me hago una pregunta y me doy la respuesta, ya estoy prácticamente casi ante la obligación de dar un paso. Saliéndome un poquito del tema. Cuando alguien se pregunta quién soy yo, ¿qué está ocurriendo ahí? Vamos a ver, Luceta. Que cuando se pregunta quién soy yo, pero esa pregunta es buena. ¿Quién soy yo? Claro que sí. ¿Qué ocurre con esa persona, con ese sujeto, cuando se pregunta quién soy yo? Pero no solamente eso, vamos a agregarle otro pedacito más. Ajá. Y no encuentra respuesta. Mira, lo primero es que de la simple pregunta ya hay un movimiento y eso es bueno. Ya hay un movimiento. Si no hay respuesta, póngase a pensar todavía más profundo porque necesita una respuesta. O sea, Luceta tiene que saber quién es ella. Sí mismo. ¿Quién es Luceta? Y no es que Luceta es la doctora, ni Luceta es la tanatóloga, ni Luceta es la terapeuta, no. Luceta es la mujer. Sí. La mujer que le gusta el sol, la mujer que le gusta la playa, la mujer que le gusta conversar con sus amigas, sobre todo con su amiga Crismeli Brito. La mujer que le encantan las preguntas, que le gusta acompañar a la gente, que le gusta servir. O sea, ¿quién es Luceta? Eso va mucho más allá de los roles. ¿Ves? Una pregunta existencial. Es una pregunta existencial profunda. Muy profunda. Ahora, ¿cuántas personas se la hacen? Ya tú sabes. Pero vuelvo y te digo, el simple hecho de la pregunta ya genera un movimiento. Y eso es bueno. Sí, porque tú estás buscando un significado de tu existencia. Exacto. ¿De quién eres Estás tú? buscando un significado existencial. Exactamente, un significado. Y esa pregunta es bueno hacérsela cada cierto tiempo. Sí. Porque siempre las circunstancias también que nos rodean varían y nosotros, o sea, lo único constante es el cambio. Entonces, siempre hay que hacerla. Esas preguntas y otras preguntas más existenciales siempre tienen que acompañarnos, Crismeli. Sí. Y es bueno. Y yo siempre le digo a la gente, eso es bueno hacerlo, ¿sabes cómo? En un sitio que te guste mucho, donde estés tranquilo, con una copita de vino, si te gusta el vino, con una musiquita que te encante y empieza a preguntar y anotar en una libretica. Anota para que veas la respuesta, porque alguna respuesta va a salir. Una preguntita, porque no te voy a soltar tampoco en el mundo de la tanatología. ¿Cómo manejar ese duelo después que ya yo me he pasado largo tiempo atendiendo a mamá, a papá o a un ser querido directo? Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace tiempo acompañé a una persona, vuelvo y digo, no peco porque no digo nombre, una persona que cuidó a su madre y cuidó a otro familiar por muchos años y esa era su vida. El cuidador perfecto, esa era su vida. Pero cuando desaparecieron, se quedó en el aire. Perdió significado su vida. Totalmente en el aire. Totalmente. Ya. No sabía qué hacer con su soledad. Y por eso fue que te dije hace un rato, necesita, además de ir, lógicamente, transitando por su duelo,
ir buscando significados, nuevos significados. Y ahí es que la tanatología y la logoterapia se unen. ¿Por qué? Porque la logoterapia lo va a acompañar ¿a qué? A encontrar un nuevo sentido, ese nuevo sentido para su vida que existe y que solamente él tiene que encontrarlo, porque existe. Independientemente de que lo creamos o no, el sentido está ahí afuera esperándonos a cada uno de manera individual y única, como tú dijiste. Entonces es asunto de en esa nueva etapa buscarlo, encontrarlo. Es cuanto, eso es todo. Ir transitando su duelo, haciendo sus tareas del duelo. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo del cuidado? El objetivo del cuidado es brindar un servicio lleno de amor, darle dignidad a esa persona hasta el final de su existencia. ¿Qué significa darle dignidad a una persona hasta el final de su existencia, Luceta Fernández? Mira, para mí darle dignidad a una persona hasta el final de su existencia es no cosificarlo, no tratarlo como si fuera una cosa. Saber que, por ejemplo, con Alzheimer o sin Alzheimer, ahí hay un ser humano. Excelente. ¿Te das cuenta? Un ser humano digno al que hay que respetar, porque hay que respetar, y darle todos los cuidados llenos de respeto y amor. Eso es. Y te voy a decir una cosa, a mí me da muchísima pena, y lo voy a decir aquí, porque ahora que mencioné el Alzheimer, hay personas que ni siquiera tienen Alzheimer, que sencillamente son adultos mayores y resulta que se vuelven invisibles. La misma familia los vuelve invisibles. Pero que no tienen que llegar a la tercera edad, no tienen que llegar a ser adultos mayores. Hay gente que sus padres son invisibles, sí, aunque estén jóvenes. Lamentablemente es así. Aunque tengan todas sus facultades. Pero sí te digo, ojo, también hay que mirar cuál ha sido la situación familiar, la historia de la familia, porque tampoco podemos romantizar tanto. Claro. Pero sí te digo que aún siendo el mejor el mejor papá del mundo, la mejor mamá del mundo, generalmente al anciano se le tiende a invisibilizar. Y yo te lo digo porque he visto casos que a veces los hijos llegan, cruzan por delante y ni siquiera los buenos días, ni las buenas tardes, ni las buenas noches. Ay, sí. ¿Ves? Entonces eso para mí es darle dignidad a esa persona. Reconocerla, saber que hasta que no exhala su último suspiro, está vivo, bien, y que es una persona digna. Eso es. Una preguntita de tanatología. Luceta, ¿a qué se Me están haciendo un examen, señores. Me están haciendo un examen. A la presidenta de la sociedad de tanatólogo, ay mi madre. Luceta, ¿a qué se debe después que uno se convierte en tanatólogo, como que uno ve la vida tan diferente? Bueno, querida, yo digo que, tú sabes que... Luceta, antes de ser tanatóloga y después, vamos a ver. ¿Qué te puedo decir? Mira, Cris, te lo voy a decir de esta forma. Lo que pasa es que la vida es un camino. Es un camino lleno de aprendizaje si tú eliges que así sea. Lleno de transformaciones personales si tú eliges que así sea. Porque hay personas, y voy a decirlo honestamente, y perdón, todos mis amigos conocen mi franqueza, hay personas que están vivos para respirar. Sí. Que no se hacen las preguntas existenciales. Para existir nada. No, para existir no. Para decir que pasaron por aquí. Porque si existir es otra cosa. No, existir. Existir es otra cosa. Ay, Dios mío. Entonces, déjame no cosificar, por favor. Hablamos de dignidad. Entonces, es un camino, pero el asunto es que si tú lo eliges, porque todo está en ti y en tus elecciones. ¿Ves? Entonces, yo hace muchos años decidí tomar un camino de aprendizaje, un camino de transformación, un camino que me ayudara a comprender muchas cosas, ¿ves? Y a aceptar las que no comprendo, porque tenemos que saber. Hay cosas que nunca vamos a entender y eso hay que aceptarlo también porque esa es la vida.
un camino para acompañar también a otros en sus transformaciones y de alguna forma en su espiritualidad. Entonces, ¿quién era Luceta antes y quién es hoy? Obviamente no es la misma, porque ni siquiera es la misma que era ayer, ni la misma que era hace 5 minutos. Es la verdad. No te voy a decir que soy un mejor ser humano, no creo que soy un ser humano que sigue buscando, que ama lo que hace, que lo que hago lo hago con amor, que me apasiona todo el mundo de la tanatología, de la logoterapia, del crecimiento personal, pero del crecimiento personal aterrizado, sin venderle a la gente cosas románticas que yo sé que no son. Absurdo. Un positivismo barato, como absurdo. Digo yo. Exactamente. Eso no. Eso no. Pero mire, bueno, que tú toques ese punto. Vamos a tener un poquito de pinita, porque muchas veces asocian eso, que es un supuesto positivismo tóxico que se ven. Y es algo que está muy distante a las personas que están formadas. Mira qué es lo que pasa. En estos niveles. Mira qué es lo que pasa, Crismeli. Vivimos en una época, la época del positivismo, pero a veces ese positivismo no es tan real, ¿ves? Porque es que lo asociamos con que, ¡ay! De aquí al cielo, de aquí a Júpiter, ¡qué maravilla! Nos leemos un libro de autoayuda y qué bien. Y no, es mucho más. En realidad, el que quiere crecer tiene que ir muy profundo. Bastante. Y sobre todo, no es no tener miedo a lo que va a mirar dentro de sí, sino atreverse a mirarlo aunque sea con miedo, para poder transformarlo. ¿Ves? Porque yo no creo, por ejemplo, en que yo voy a salir siendo otra de un curso de 4 horas. Es bueno que tú hables ese punto también. No. ¿Cuánto nos costó? ¿Cuánto tiempo se duró formando? Querida, pero si seguimos todavía. Sí, seguimos todavía. Y es tenemos muy bueno años aclarar en esto. esos puntos. Esos puntos son buenos aclararlo aquí en casita. Me encanta aclarar esos puntos. Claro. Ni de una semana, ni de un fin de semana, ni de 3 meses. No, puede ser el comienzo, ese es el comienzo, pero en realidad la búsqueda es constante y hay que saber quedarse con muchas cosas y despojarse de muchas otras y romper muchas creencias también. Hay que en el camino de la superación personal hay que atreverse y no irse nunca a lo fácil. El estrés al lado de esa persona cuidadora, ¿cómo tú me hablas? Háblame un poquito de eso. ¿El estrés del cuidador o el que está al lado del que cuida que estresa? Todo lo que es estrés. Sí, porque es verdad, es lo que tú dices. ¡Wow! Tocaste un punto sumamente importante. Hay gente que estresan al que está cuidando también. Sí, Vamos a hablar de esos dos puntos ahora. Claro. Mira qué es lo que sucede. Claro, eso está escrito, el estrés del cuidador. El cuidador obligatoriamente, si no cumple con cuidarse, si no sigue ciertas reglas en su cuidado, lógicamente va a terminar absolutamente estresado, en lo que podríamos llamar burnout. Sí. Totalmente quemado. Entonces, esa es una de las cosas que pueden suceder. Hay personas que se especializan también en estresarlo, sobre todo los familiares, y muchas veces basta y sobra con él mismo para hacerlo, para que otro también venga y lo haga. Entonces, por eso es que te digo que el equilibrio es necesario en todo y las conversaciones familiares necesitan estar, señores, todo en la vida es conversación, es conversar. Así es que se resuelven las cosas. Y así es que tú sabes a qué atenerte, con quién contar y con quién no. Es la única manera de saberlo. Ahora, si nos quedamos callados, si no decimos lo que necesitamos, si no expresamos lo que sentimos, entonces, como yo siempre digo, nadie es brujo para saberlo. El valor del cuidador, visto desde el punto de vista diríamos, de ese aporte que hace a la familia. Grandísimo, invaluable para mí, invaluable, definitivamente.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, invaluable en muchos sentidos. Por ejemplo, hay familias de escasos recursos que no pueden pagar un cuidador profesional. Y esos cuidadores familiares son invaluables. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, y yo te voy a decir una cosa. Te puedo decir que he visto que en familias de muy escasos recursos hay tanto amor, hay tanta entrega, hay tanta sabiduría incluso. ¿Por qué? Mira, yo honestamente, ahora que me preguntas por qué, no sé en realidad en qué radicará. Yo creo que radica más en el amor y en que sabemos que como no hay recursos económicos, entonces vamos a dar en realidad lo que tenemos. Sí. ¿Tú ves? Y se da de una forma tan genuina, tan profunda, tan verdadera, que la verdad que es tan loable, muchas veces tan loable, tú sabes. Y muchas veces esas personas incluso sacan de donde no tienen. Es más, yo te puedo decir que en comunidades muy pobres he visto tanta solidaridad. O sea, esa solidaridad que tal vez nos falta tanto en otras clases sociales e incluso en las grandes ciudades. Porque muchas veces en pequeñas comunidades es que lo ves todavía más. Es increíble, Cris. Pero yo creo que eso es mucho, y creo que llama la atención sobre todo a que tal vez nosotros en las grandes ciudades o tal vez en las otras clases sociales se vive muy de las apariencias. De lo material. O muy desde lo material, exactamente, sí. O también hasta cierto punto, Luceta, de querer resolver las situaciones solamente con lo material. Sí. Poniendo a un lado, diríamos, lo que sería ese amor, esa parte como tan importante, porque no va a ser lo mismo alguien que está a tu lado, que ¿cómo te digo? Que está con el amor, te presta esa atención, está identificado familiarmente contigo. Y no estamos diciendo lo contrario, de que a nivel profesional otra persona no sea lo mismo, pero que ese clic es diferente. Sí, mira, estoy de acuerdo contigo. Y también sabes qué pasa, que muchas veces, como ahora en la sociedad moderna, vivimos, entre comillas, tan falta de tiempo. Sí. Porque siempre tenemos algo importante que hacer, tú ves, y a lo importante no le damos el tiempo que de verdad merece, sí, verdad. Como por ejemplo la familia. Entonces queremos con cosas materiales tapar el hueco, ¿ves? Entonces yo no puedo atender a mamá porque tengo que ir a jugar bingo, entonces pago una enfermera. Sí. Y no es que no juegue bingo, porque el cuidador debe también, si quiere jugar bingo, vaya y juegue bingo, tú ves. O sea, pero no la dejes solamente en manos de la enfermera, porque hay personas que, por ejemplo, lo que necesitan más es el amor familiar, claro, que estar con un extraño, ¿ves? Por mejor que lo esté cuidando. No sé si me expliqué. Eso fue lo que yo te dije también. Uh-huh. No es lo mismo. No es lo mismo. Ni es igual. Jamás. Hay una canción que dice, no es lo mismo. Cuando no es contigo, no es lo mismo, ni es igual. Señores, que estamos con la doctora Controversia. Mira, pero... Ay, ¿tú no la has escuchado esa canción? No, honestamente no. No es contigo, no es lo mismo, ni es igual. Sí, pero en realidad yo creo que es eso también, que estamos viviendo una época de mucha plasticidad. Sí. Tú sabes, donde el amor, el cariño, la entrega, la responsabilidad, la honestidad genuina, esas cosas la echamos como medio de un ladito. ¿Están desapareciendo? Mira, hasta cierto punto. No, yo no diría que están desapareciendo. Yo lo que creo que nos estamos equivocando. ¿Ves? Nos estamos equivocando porque siempre van a estar ahí. Pero nosotros nos estamos equivocando en el camino. Consejo final. Consejo final. Sea genuino, sea auténtico, de amor. Cuando la persona está en vida, es el momento de demostrar el cuidado, el amor, el cariño. Y a los cuidadores también necesitan demostrarse amor, cuidado y cariño para poder ofrecer lo mejor.
Así mismo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero no me digas que ya se acabó el programa. Ay, sí, mi No te lo puedo amor, creer. Pero esto ha ya. sido rapidísimo. De verdad que te agradezco infinitamente que hayas compartido con nosotros aquí tus grandes conocimientos sobre estos temas tan profundos y que sé que tú hoy has tocado muchísimos corazones por ahí y personas que están pues viviendo este tipo de situación se han apoyado bastante en todos tus conocimientos. Gracias, de verdad. Gracias, querida. Siempre un placer estar contigo y tú sabes que me encanta conversar contigo. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente esta tarde. Vamos a compartir con ustedes lo relacionado al programa reductor de violencia y agresión, Un Camino a la Felicidad, dirigido a psicólogos, maestros, padres y público interesado. Para inscribirse, 829-983-8057 y 829-763-0375. También les exhortamos a nuestros seguidores inscribirse en el diplomado en logoterapia, psicología humanista para Hispanoamérica. Eso va a estar muy bueno. Eso va a estar muy bueno, Ya eso sí es verdad. saben. Inicia el miércoles 23 de octubre, impartido por un equipo de profesionales certificados internacionalmente. Para mayor información, sentido de vida atlanta.gmail.com. Así que ya ustedes saben, a inscribirse también en este diplomado que sé que será todo conocimiento y gran aprendizaje para cada una de las personas que tengamos pues la oportunidad de enriquecernos con todo esto. Bueno, hemos llegado al final, mis amores queridos. Será hasta mañana, sí, papito, Dios lo permite. Soy Crismelis Brito, su doctora controversial. Luceta, dime, comparte aquí con nuestros seguidores con quién vamos a estar mañana aquí. Con Adelante. Clorinda Aquino, señores, una maravilla. Clori tienen que estar escuchando, ¿no? Desde Perú, escúchenla, maravilloso programa que van a tener. Así mismo, así que ya ustedes saben, mañana tienen ese compromiso de estar con nosotros como siempre a partir de las 2:30 de la tarde en su programa con la doctora Controversia. Que pasen un feliz resto del día, mis amores, y nos vemos mañana. Sí, papito, Dios lo permite. Bye.